Si has perdido el camino y andas en busca de dirección, recuerda que Dios no ha terminado contigo. Él tiene un plan perfecto para tu vida. Solo tienes que declararlo como el salmista decía: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Salmo, capítulo 138, versículo 8. La oración y lo que el Señor ha hecho. Mire, en su palabra, para que esta palabra maravillosa haga eco en el corazón y en la vida de muchos en este momento. Y quiero leer en el segundo libro de Reyes, para la honra y gloria del Señor, para nuestra meditación. Porque allí tenemos algo específico, algo especial para hablar acerca de la oración, porque cuando un hombre ora, atrae a Dios hacia él. Cuando un hombre, una persona ora, entonces cosas grandes y maravillosas suceden en su vida. Segundo libro de Reyes, capítulo 6 y el versículo 17, para honra y gloria del Señor. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo al Señor y dijo: Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: No es este el camino, no es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Quiero, hermanos, que hagamos énfasis que cuando un hombre busca el rostro del Señor, el Señor no lo deja avergonzado. Porque nosotros sabemos claramente que el Señor dice en su palabra: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y cuando el Señor hace una promesa, hermanos y amigos, el Señor la cumple. Qué bueno es tener a aquel gran amigo, a aquel poderoso que sabe oír nuestro ruego, que sabe entendernos y comprendernos. Gloria al Señor Jesús. Así que cuando Él dice una cosa, Él la cumple. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Quién de nosotros en este mismo instante, en esta hora, quiere que Dios le responda de manera instantánea, por así decirlo, su petición? Estoy seguro que en este momento todos nosotros tenemos en nuestro corazón un fluir de la palabra del Señor y un deseo grande y poderoso para que Dios escuche nuestro ruego y nuestras súplicas en el Espíritu, en oración, en ayuno y en vigilia, para que el Señor obre
poderosamente en tantas peticiones que hay en nuestro ser, que se revuelven dentro de nuestro corazón, como Daniel, cuando Daniel oraba a Dios y Dios escuchó su ruego. En este momento, por ejemplo, como el profeta, el hombre de Dios, el hombre de ojos abiertos, por así decirlo, oró a Dios y al instante el Señor les concedió. Porque el siervo se levantó de mañana y salió este siervo al varón de Dios, o sea, al profeta, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él estaba asustado, estaba medroso, no sabía qué hacer. Y clamó al profeta: ¿y ahora qué vamos a hacer si estamos sitiados? Cantidad de enemigos rodeando la ciudad, así que nadie podía entrar ni salir. Entonces le dijo el profeta: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces nos preguntamos, ¿acaso el siervo estaba viendo esos ejércitos que acompañaban al pueblo de Dios? Por supuesto, no los estaba viendo, porque él no era hombre de ojos abiertos, porque él no era un hombre de oración y de súplica y ruego. Entonces el hombre que sí era de ojos abiertos, oró Eliseo a Dios y dijo: te ruego, mi Señor, que abras los ojos de este para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carro de fuego alrededor de Eliseo. Y Dios puso a disposición del profeta toda esta gente de a caballo, hermanos, y él los guió hasta Samaria. Dios le dio pies ligeros que corría delante de los carros, de los caballos, a este profeta. Hermanos, la oración nunca está de por demás. La oración es algo que tenemos que tener a diario, momento a momento, la invocación del nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y mirando los resultados, lo que pasa cuando invocamos el nombre que es sobre todo nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros sabemos que cuando alguien ora a Dios y en su oración y en su vida cotidiana, en su vida diaria, utiliza los grandes secretos, como por ejemplo el perdón, perdonando a todos los que nos han ofendido, nuestra oración no haya tropiezo, nuestra oración no haya estorbo, sube a la presencia del Señor en olor grato, suave y agradable. Entonces una oración, para que reciba respuesta, se debe perdonar a los enemigos, debe haber reconciliación con el hermano, debe de haber fidelidad de corazón a Dios, fe en Dios, aleluya, porque está escrito: y todo lo que pidáis en oración creyendo lo recibiréis. Debemos estar pidiendo continuamente. Esto es lo que el Señor dice en Lucas 18:7, cuando habla acerca del juez injusto y la viuda. En Lucas capítulo 18,
Bendito sea el nombre de Jesús. Y el versículo 7. Vemos ahí lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la gran pregunta. Que el que ora debe de orar con fe, porque también la palabra del Señor dice que el que se allega a Dios es necesario que crea que Él existe y que es galardonador de todos los que le buscan. O sea, debe tener fe, debe creer realmente en esta palabra preciosa, en que lo que Dios dice es una realidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Debe de orar pidiendo en el nombre de Jesús, pidiendo de acuerdo a su santa voluntad. Esa es otra clave. Y debe pedir permaneciendo en fidelidad en el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea, que hay varias constantes, hermanos y amigos, para que Dios escuche nuestro ruego. Tenemos también algunos famosos hábitos en la oración de hombres, por así decirlo, de los héroes de las Sagradas Escrituras. David oró tarde y mañana y a mediodía. Oró este gran siervo de Dios, pidiéndole a Dios por sus necesidades. Este rey que gobernaba un pueblo, y él oró a Dios con vehemencia. Cuando él dice, tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré, y oirás mi voz. Bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando a mí, a Dios clamaré, en cuanto a mí, a Dios clamaré, al Señor, y el Señor me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. En el Salmo 55 del 17 al 18. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo es que el Señor escucha el clamor de un hombre cuando ese hombre se propone a buscar el rostro del Señor? Tenemos también otro hombre de Dios, un hombre de rodillas. Daniel oró arrodillándose 3 veces al día en el libro de Daniel capítulo 6 y el versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces fue acusado ante el rey y fue llevado ante el rey, hermanos, con desesperación. Había gente pendiente para que el rey lo juzgara, lo castigara. Y ustedes saben que los castigos de ese tiempo eran la muerte. Eso no era paño de agua tibia, no, señor. Era la muerte. Pero Dios lo libró.
porque Él es así de bueno. Y también tenemos el caso de nuestro Señor Jesucristo. Jesús oró según su costumbre. Y vamos a leer en el libro de Lucas capítulo 4, 16. Bendito sea el nombre de Jesús. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Aleluya. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a propagar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó él a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pero quiero decirle lo que mi Dios hace, su grandeza, su poder, su misericordia. Él era un hombre de ruego, de súplica, de oración, un hombre ocupado en las cosas del Señor. Dice también aquí la palabra del Señor en 2 de Timoteo 1:3. Pablo hacía sus oraciones noche y día. Y dice la palabra del Señor en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. O sea, un hombre de mucha oración y súplica, un hombre de ruego, bendito sea el nombre de Jesús, que estaba dispuesto a clamar. Entonces, esto sucede, hermanos, cuando alguien realmente ora a Dios con todo su corazón y súplica. Tenemos también en el libro 2 de Crónicas 7:1 una historia muy especial, una historia en la que Dios usa a un hombre para clamar a Dios y rogar. Y esta oración, hermanos, a la presencia de mi Señor, tuvo un impacto tremendo. Y las cosas que él hizo y le dijo al Señor, el Señor sabe oír, el Señor sabe escuchar a alguien que le suplica, a alguien que le ruega en un momento decisivo, en un momento en que se hallaba urgido de que Dios obrase en su vida, hermanos, con poder y gran gloria.
porque Él es bueno, santo, noble y justo. El Señor oye cuando usted y yo le clamamos, cuando usted y yo nos doblegamos y cuando vemos las puertas cerradas, las ventanas cerradas y que todo mundo nos cierra las puertas y nos dan la espalda, que no quieren mirarnos tan siquiera y dicen: yo no quiero oír a este hombre, no quiero escucharlo, no creo lo que él dice. Y eso, hermanos, a la verdad es bueno, porque entonces aprendemos a depender de Dios y no de los hombres. Porque el Señor dice en su palabra también: clama a mí y yo te responderé. Oiga bien, el Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Entonces, cuando el Señor nos da esa orden, cuando el Señor nos enseña que debemos depender de Él y de nadie más, y aquí lo vemos en segundo libro de Crónicas 7:1, dice que cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria del Señor llenó la casa. Y que no podían entrar los sacerdotes en la casa del Señor, porque la gloria de mi Dios había llenado la casa. Bendito sea su nombre. Pero note usted que dice que cuando Salomón acabó de orar, una oración sencilla, una oración de fe, pero sencilla. Dios es bueno, grande y misericordioso. ¿Cómo es esto que se cumple de una manera tan cordial, de una manera tan especial? Y el Señor oyó la súplica de este siervo, de él. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. También tenemos por así decirles, la enseñanza del otro hombre de ojos abiertos, un hombre de Dios, un profeta, y lo que Dios le dijo a él me pone a pensar, hermanos, y me hace depender de Dios, sinceramente. Porque en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 22 y el verso 30 al 31, la palabra del Señor nos enseña cuando dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y no se pusiese, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Oiga, y no lo hallé. Oh Jesús. Por tanto derramé sobre ellos mi ira con el ardor de mi ira. Los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice el Señor. Si tan solo hubiese habido alguien, hermanos, porque hay un factor determinante para liberar, y ese momento era un hombre, tan solo uno. Oh Padre mío, oh Señor Santo, que estuviese en la presencia del Señor,
Y lo que me llama la atención, las últimas 4 palabras cuando el Señor dice, y no lo hallé. Oiga, y no lo hallé. Entonces el pueblo fue llevado cautivo porque no había nadie en la brecha. Fue llevado en cautiverio a Babilonia. Oh Señor Jesucristo. Largos años fue llevado en cautiverio. Pero Dios cumple sus promesas. Nosotros, a través de la historia de la iglesia, la historia moderna de la iglesia, habla de gigantes como John Wesley, Charles Spurgeon, Hudson Taylor, Moody, en fin. Y cuando uno lee la biografía de los generales de Dios, estos hombres cuando se propusieron a predicar al Señor y a buscar el rostro del Señor, ¿cómo es que Dios, bendito su nombre, los guió, los ayudó, los bendijo, los capacitó? Y ellos pudieron guiar a un pueblo, levantar iglesias, ganar almas. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque el Señor es bueno y sus oídos están atentos a la oración de sus santos. Porque el Señor es bueno, santo, bendito y misericordioso. Mire, el Señor dice en el libro de los Salmos 81:10, abre tu boca y yo la llenaré. O sea que el abrir la boca puede referirse cuando los hijos abren la boca para pedir alimento a la madre o al padre. Alguien que solicita un favor y nos enseña que Dios es capaz de cumplir nuestros más amplios deseos. Aleluya, aleluya. Podemos en este momento entonces abrir nuestra boca para pedirle a nuestro Rey, Señor y Dios, para que Él escuche nuestra oración y nuestro ruego, para que Él haga algo en nosotros en este momento, hermanos, amados, y obre en favor de la familia, de nuestras familias. Obre con señales, prodigios, milagros y maravillas. El Señor lo puede hacer. No hay ningún problema. Escuchemos. Cápsula apostólica, un refrigerio para el alma, en la voz del pastor Alexander Lizama, solo aquí, en tu radio, La Voz de la Verdad. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.